Bienvenidos y bienvenida a Imagen Pública Televisión. Hoy estamos Reina Costa y un servidor. Hola. Reina, nos hablamos usted a mí hoy acá para que nos la luciéramos. Bueno, nosotros tenemos el deber de darle seguimiento y hacerle una entrega espectacular a toda la audiencia que nos sigue. Hoy habrá un programa muy completo. No crea usted que porque no esté Mariano no va a ser un programa completo. Va a ser hoy tan completo como se hace con don Mariano acá en este set. Hoy Reina le va a hablar a ustedes. Vamos a hablar de lo que es la queratina o el alisado. Cómo decidirnos cuál por cuál elegir, dependiendo la condición de su cabello y su necesidad. Es decir, un servicio personalizado. Y yo a ustedes le hablaré hoy de los 3 golpes del Estado Dominicano contra el emprendedor. Pero además, Reina, Una aquí entrevista habrá una entrevista espectacular. Hoy estará con nosotros el doctor Rodríguez Tejada, psicólogo, abogado Politólogo. y politólogo también. Con el tema interesantísimo de lo que es la ley de salud mental que se ha incrementado en los últimos tiempos a niveles exorbitantes. Así que no se lo pierdas. Como dice Mariano, si yo fuera usted, ¿qué busco? Un cafecito, una copita de agua, coñac, una copita de vino y en su defecto, como nosotros, una copita de agua, como dice Mariano, para digerir todos los temas pesados que vamos a dar en la entrega de hoy de Imagen Pública Televisión. Así que bienvenido y no se lo pierda. Quédense con nosotros. En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Muchísimas gracias por estar, como siempre, en cada entrega de Bella por Fuera y Bella por Dentro. Soy Reina Acosta. Hablamos siempre de la importancia de personalizar los servicios, los procesos, los colores, las texturas, las formas. Es importante determinar cuál es el proceso adecuado dependiendo cuál es nuestra necesidad y la condición actual de nuestro cabello cuando hablamos de queratinas o texturizados. ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me conviene? ¿Qué te ofrecen? Y muchas veces en las peluquerías no están
pendientes de sentarse en un momento a canalizar y a procesar para descubrir cuál es la real necesidad de un cliente y ofrecen un servicio o solo porque es el que está de moda, porque es el que mejor economía deja en las peluquerías, olvidándonos de la necesidad del cliente y, mucho más importante, de su cabello. Desrizado es el término para quitar el rizo, con que ya han cambiado a medida van los tiempos. Han ido cambiando las formas de los texturizados y de los productos con que retiramos o ablandamos o procesamos el cabello de nuestras clientes y el de nosotros mismos. El tipo de químico varía según la necesidad y las personas quieren montarse en la ola de lo que se está llevando, las queratinas, todos los procesos químicos han cambiado de nombre, la cirugía capilar, el alisado. Y al final son todos procesos químicos con diferentes texturas y con diferentes componentes. ¿Quiénes son candidatos para texturizados o para queratinas? ¿Quiénes deben permanecer dentro de los procesos químicos con alisados porque todavía se utilizan y no es que sean determinados que no van más? Son aquellas personas que tienen la textura del cabello muy fina y de un rizo muy cerrado y su crecimiento avanza poco. Quiere decir que cuando tienen 2 meses y 3 meses de haberse procesado, el espacio, lo que ha crecido su cabello, es tan pequeño que realmente no nos permite trabajar un proceso de alaciado con queratina, guardando el centímetro que debemos dejar para la protección del cuero cabelludo. Y cuando vamos a dar planchas, entonces el proceso o el producto va al cuero cabelludo o no tienen el espacio suficiente para trabajar con una plancha, aunque ya las hay de diferentes tamaños para diferentes necesidades. La diferencia de un texturizado es un producto en crema que se puede aplicar a precisión en el espacio que nosotros determinamos. Lo podemos preparar dependiendo la necesidad, porque hay muchos que traen 3 volúmenes para trabajarlos en diferentes potencias o fuerza. Lo puedes preparar el nivel de fuerza que necesitas según la necesidad, lo aplicas a precisión y luego a ojo visor lo dejas trabajar el tiempo que tú consideres dependiendo la textura que tú quieras llevar al cabello. Allí el profesional puede manejar el resultado y puedes dejarlo entre liso o simplemente modificar la textura de este cabello dejándole cuerpo si necesitas, dependiendo el tipo de peinado que utilizas o los procesos que puedes hacer después. Se dicen que los alisados no son compatibles con las coloraciones y es muy posible. Lo único que debes dejar es tiempo de compás de espera entre un proceso y otro y saber qué nivel de fuerza debe llevar un oxidante después que el cabello ya es procesado, que ya tiene cutículas abiertas. Necesitas reforzar siempre este cabello y repararlo continuamente para que soporte aquellos procesos, guardando textura y dando la imagen de un cabello saludable y que no se desfibre. La diferencia con las queratinas, que se dicen que sus ácidos sí son compatibles con las coloraciones y es así, pudiéndolas hacer encima de una coloración y no pasa nada, pero también se debe guardar textura. El problema de la queratina es que es prácticamente un solo líquido. Se pueden manejar los tiempos, se deben manejar las cantidades de planchas y es recomendable quizás para un cabello que no sea tan crespo y que su crecimiento no sea tan estrecho para poder salvaguardar el cuero cabelludo de la clienta. Pueden trabajar y deben trabajar los tiempos en que se deja la exposición. ¿Y dónde está el daño del proceso de la queratina? Cuando se trata con un solo sistema, con un solo tiempo y con un solo proceso a diferentes texturas de cabello. Debemos manejar la cantidad de planchas, se debe manejar el volumen de las planchas porque vienen para ser graduadas. Se deben practicar aplicando con precisión, aunque es mucho más indefinido porque es un proceso líquido. Y por eso, aplicando el producto, dejándolo el tiempo que manda y dando la cantidad de plancha a un cliente con un tipo de cabello y a otro cliente con una textura de cabello completamente diferente, no podemos manejar un resultado satisfactorio. Es solo a eso que debemos dejar atención, salvo que una persona tenga procesos alérgicos
Se debe evitar entonces el uso de las queratinas, los olores fuertes, las reacciones químicas al cuero cabelludo y el abuso con que se trata cuando la primera vez el cabello resulta bonito, te deja un resultado fascinante. Y ya la segunda y la tercera vez el cliente no queda tan satisfecho porque se sobreprocesa en la mayoría de los casos el cabello medio y las puntas, aplicando este producto de raíz a punta y dando la misma cantidad de plancha en una raíz nueva crespa, en unos medios que quizás tienen una aplicación y en unos largos y puntas que vienen ya con 3 y 4 aplicaciones. Hay formas de aplicar procesos de queratina en la raíz, ampollas reestructurantes en los largos. Lo que debemos hacer es un examen rápido del cabello del cliente, la necesidad de este y el entorno en que se desenvuelve. Y sabiendo que después de aplicar una queratina inmediatamente debemos evitar antes y después las playas, el cloro de las piscinas, porque son productos que abren las cutículas y terminan modificando rápidamente el proceso de la queratina. Queratina o alisado, el que tú necesites, y siempre podemos llevar el estilo laciado que queremos. Lo importante es que se haga un alto en el camino antes de aplicar un proceso simplemente por venderlo. Necesitamos procesos personalizados que nos hagan sentir cada vez más bellos, hermosos y más seguros de nosotros mismos. Soy Reina Acosta y esto es mi sección Bella por fuera y Bella por dentro. Hasta la próxima. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Saludos amigos, seguimos en Imagen Pública Televisión como cada semana. Hoy quiero hablarte de los 3 golpes contra los emprendedores dominicanos. Tú sabes que en el año 2020 fuimos interrumpidos por la pandemia. Nuestras labores, muchas empresas cerraron sus puertas, interrumpieron su activismo económico. Este mal ha llegado hasta este año 2021. Todavía, aunque el país se ha abierto y muchas empresas ya están operando de manera regular, seguimos padeciendo las embestidas de este COVID-19. A este golpe le vamos a sumar el aumento salarial que autorizó el gobierno de la República Dominicana sin hacer un consenso con los empresarios o con los emprendedores, que no es lo mismo. El empresario que ya puede enrostrar y hablar abiertamente de lo grande que son sus empresas, no necesariamente nacieron siendo emprendedores. Sin embargo, el emprendedor es aquel que inicia desde -0 o desde muy poco capital y llega a crecer y convertirse en una empresa inclusive multinacional. Nuestro país tiene más de 1.500.000 microempresarios. Este sector poblacional de empresarios aporta al PIB de nuestro país más de un 48%. Todos los golpes, con la excepción de la pandemia, han venido contra este sector microempresario de República Dominicana. El aumento salarial en el sueldo mínimo afectó muy directamente al microempresario. ¿Por qué? Porque este es el que paga la ARS del empleado, la AFP del empleado, la TCS del empleado, porque únicamente el empleado le aporta a este cargo impositivo cada mes el 14%. El 86% debe cubrirlo ese empleador. ¿A qué me refiero con esto?
Si el empleador estaba pagando 2.300 pesos, 2.700 por cada empleado del sueldo mínimo, automáticamente vino ese ajuste salarial impuesto por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Ya este pago de 2.300 se suma casi a 4.700 pesos mensual por cada empleado. Imagínate que tú tengas en tu empresa 10, 20, 30, 50 empleados. ¿A cuánto se multiplicó el gasto tuyo solamente por ese concepto mensual? Casi se duplicó y en muchos casos esto casi se triplicó. Ese es el segundo golpe al que me refiero en el día de hoy. El tercer golpe que está a punto de llegar y que afecta de manera muy directa al microempresario, a ese emprendedor que me refiero, es la reforma fiscal. La reforma fiscal, y no puedo dejar de reiterar que este sector que está asumiendo estos golpes, estas embestidas desde el Estado Dominicano, es el que aporta la mayor población empleada de República Dominicana. El 82% de los empleados de nuestro país lo aportan las microempresas, las MIPYMES. ¿Por qué? Porque las megas empresas no aportan ni siquiera al Estado ni a la empleomanía el 15%. En otro orden, el Producto Interno Bruto de nuestro país también es aportado casi en el 50% por las microempresas. Ellas son las que están cargando con estas embestidas, con estos golpes que está produciendo el Estado Dominicano. La reforma fiscal, que es el tercer golpe que le van a aplicar de manera muy directa. ¿A quiénes? A las microempresas. ¿Quiénes son los que producen en este país la clase media? Son las microempresas. ¿Quiénes son los que producen en este país el sustento de la mayoría poblacional? Las microempresas. Pero ¿quiénes son también los que padecen y los que sufren directamente las embestidas impositivas? Las microempresas. Porque son las que hacen las inversiones en medidas menores. Y si tú observas, todavía el primer golpe que no fue impuesto por el gobierno, sino por la misma naturaleza, que fue el COVID-19, hay de esos microempresarios que no han podido reabrir sus empresas. Hay otros que la han podido reabrir porque fueron agraciados. ¿Con qué fueron ellos agraciados? Con los fondos provistos por algunos bancos autorizados por la Junta Monetaria y por el Banco Central a que presten dineros blandos, dineros baratos para esos microempresarios. Y qué bueno que eso se dio, porque eso dinamiza la economía. Pero hay otros microempresarios que por más que hicieron esfuerzos y por más que elaboraron expedientes y portafolio, no pudieron obtener el beneficio del dinero cómodo y barato que se ofrecía para esos microempresarios. Por eso hoy todavía la economía dominicana, aunque está creciendo, y decía el Banco Central hoy que más de 7.900 millones de dólares han entrado a este país de enero a diciembre. Esa economía, ayudado por las remesas que entran al país, ayuda a este crecimiento y que hoy dice el Banco Central y el propio gobierno que se cree que va a haber un crecimiento de un 12% en República Dominicana. Si ayudáramos a esos microempresarios y los castigáramos menos, entonces creceríamos con mucho más amplitud en este año 2021. Recuerda que el éxito es mejor salir a buscarlo que sentarse a esperarlo. Nos vemos.
En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Saludos, seguimos en Imagen Pública Televisión. Hoy tenemos un plato creo que más que fuerte. Tenemos hoy a nuestro personal branding, el doctor Nicanor Rodríguez Tejada, abogado, psicólogo, también es politólogo, expresidente del Colegio Dominicano de Psicología. Con él hoy vamos a hablar sobre temas interesantes, sobre la ley de salud mental que está en el Congreso Nacional como un proyecto de ley, no es una ley todavía, para que él nos hable de estos temas y cómo ha afectado, ¿verdad?, el tema del COVID a la salud mental en nuestro país y también en el mundo. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, William Medrano. Encantado de que pueda participar contigo y con la licenciada Reina. Para mí es un placer que podamos interactuar en este espacio y tratar un tema que yo creo que se dimensiona por lo que es la salud mental y lo que ha sido la segunda parte de la epidemia denominada COVID, que entra dentro del esquema de salud mental, y hablar de ese proyecto entiendo que puede edificar y contribuir con orientaciones para que la población entienda el alcance de esa medida. Muy bien. De esa idea. Conmigo, doctor, hoy está Reina Acosta, una coach de belleza también, porque hoy, Reina, el coach principal de este evento nos dejó a usted y a mí a cargo, el profesor Mariano Abreu. Nos deja brillar de vez en cuando, ¿verdad? Bienvenido, doctor. Un verdadero placer tenerlos aquí en este programa que está hecho. La primordial de este programa es edificar, es la información, y siempre tenemos personas de un alto nivel con diferentes puntos que entendemos que pueden ser de importancia para cada una de las personas que nos siguen en estos programas. Bienvenido sea usted. Doctor, en este espacio, el productor general tiene como buena costumbre darle la oportunidad a los invitados a que hablen en principio, que hablen de su vida, de cómo, ¿verdad?, cómo nacen y por cuál etapa han ido desarrollando lo que es su vida profesional. Porque antes de llegar a la vida profesional siempre hay cosas que hay que contarla, de cómo subimos, ¿sabe? Que nos hable de esa parte suya antes de entrar a lo que es ya el estrellato de ese mundo profesional que usted ostenta en el día de hoy, un hombre de éxito, un hombre que tiene mucho que aportarle a nuestro país. Primero me gustaría saber el orden, ya que dijo que es psicólogo, abogado y politólogo. ¿Cómo ha sido este orden en su vida? ¿Cuál fue su carrera inicial por la cual se inclinó? Mira, yo inicié estudiando periodismo en la UAS, pero tenía y he vivido con una serie de axiomas sociales, de inquietudes, y he creído que uno tiene que prepararse para dar respuesta a esa
demanda a esos pensamientos. Y en el primer semestre, aunque entendía que el periodismo era una apertura para participar de esas iniciativas, porque el periodista debe ser un ente activo. Sí, pero, doctor, pero antes de esto, vamos a hablar de usted, de su niñez, dónde nace. Pero déjame complacer a ella y luego yo... Sí, pero... Me gustaría complacerla simplemente, y entonces yo le doy un review para atrás. Ok, y le doy porque si vamos por etapas, niñez, nací en tal parte, me crié, fui a la escuela primaria tal, liceo tal, pues vamos luego voy por ahí en vamos esa ahí, parte, luego. ¿verdad? Está bien. Porque después tenemos que hablar de los temas importantes, que eso el tema para que usted aquí hoy fue invitado, de cómo ha afectado el tema del COVID a la salud mental, y esa parte ahí. Bastante significativo esa pauta. Sí. Nada, nosotros desde pequeño ha sido un punto esencial. Yo nací en Cotuí, me crié en Fantino, que es un municipio de la provincia de Sánchez Ramírez. Así es. Ahí hice mi bachillerato, estudié en la escuela Emiliano Espaillá, escuela primaria e intermedia, y luego en el liceo Padre Fantino. De ahí vine aquí a la universidad, a la UAS, y me inscribí, como les señalaba, en la escuela de periodismo en primera fase. Luego cambié a la escuela de ciencias políticas. Fue mi primera carrera. Y luego que llevaba 2 años ya cursando la materia, entonces incursioné por la materia de Derecho, la carrera de Derecho. Me hice abogado y fueron asuntos de 2 o 3 meses, solamente graduarme una para concluir la otra, porque cuando concluí ya estaban ambas avanzadas, concluidas. La había avanzado, terminado las 2. ¿Usted terminó periodismo también? No, pero ejercí el periodismo desde mi pueblo. Okay. Yo tuve programas de radio en San Francisco de Macorís, porque tenía vínculo con periodistas de mi pueblo, y la misma actividad social me llevaba a incorporarme, porque eso me permitía a mí aprovechar los medios en que participaba para hacer la denuncia de las organizaciones con las que participaba. Yo participé en organizaciones estudiantiles. Le daba asesoría a organizaciones campesinas y siempre estaba trabajaba en algunos eventos organizándolo y ayudándolo con algunas ideas. Sabes que a veces la gente quiere hacer cosas pero le hacen falta. Que usted entonces desde su pueblo se fue como proyectando como un líder, ¿verdad? Un líder que podía traer soluciones a las causas que el pueblo demandaba. Es lo que puedo entender. Sí, porque los grupos estudiantiles, ese es uno de los objetivos de ellos dentro de la escuela, y a veces teníamos que ser partícipes dentro de lo que era la comunidad, o de lo que es la comunidad, porque teníamos que demandar cosas que no solamente que afectaban a los que íbamos a las escuelas, pero que eran cosas que era una expresión de la comunidad. De la misma comunidad. La luz, sí, el agua, todas esas cosas, los arreglos de calle, eran cosas que afectaban a todo el mundo por igual. ¿De cuánto hijos comunitarios? Diga, Reina. No, digo que eran al final todos puntos de interés de la comunidad. Y eso hacíamos, y participábamos. ¿Cuántos hermanos crecieron con usted? 8 hermanos. 8 hermanos. ¿Usted es el número cuánto de esos 8? El mayor de los 8. ¿Y llegaron todos a término? ¿Alguno más se inclinó? Uno estudió enfermería y otro estudió mercadeo y administración. Los otros han estudiado acciones técnicas. ¿Siempre fue apoyado usted por sus padres para sus estudios? La visión siempre la tuvieron proyectada a ayudarnos. Siempre tuvieron la proyección de no darnos otra cosa porque no la tenían, pero sí que aprovecháramos. El pan de la educación. La influencia de lo que la educación nos permitía, porque entendían que eso era como la transferencia a los cambios, a la nueva visión y proyectar nueva vida. Los padres antes se enfocaban en que ese era el legado principal, lo más importante que podían dejarle la educación. Así es. Porque el dinero decían se terminan y muchos no lo tenían, pero encaminar a uno de sus hijos o a varios a hacer términos en lo que era la educación era abrirle las puertas a la libertad, que era lo que entendían. Sí, por supuesto. Hay una pregunta que hace Mariano, doctor Nicanor. Esa pregunta es, si usted puede narrarnos acá y al público que nos ve hoy, si tuvo usted algún ángel
que lo apoyara en su crecimiento, tanto de vida como profesional. Si hubo alguien que usted le agradezca hoy, tenga que hablar públicamente y decir ese nombre, de por qué le agradece a esa persona, que a usted lo apoyara en sus estudios o en su nivel de crecimiento como persona. Medrano, nadie se sienta aquí a hablar de sí mismo si no tiene un séquito de ángeles que promuevan a uno. Porque a veces tú me dices, haz tal cosa y el nivel mío no está para entenderte. Sí. Reina, realiza tal cosa, pero mi nivel, mi capacidad, mi elemento cognitivo está por debajo de esa comprensión y quizás en 5 o 10 años yo entiendo eso y me recuerdo de esa idea. Así Entonces, en cada etapa vamos fluyendo bajo esa condicionante, sobre todo cuando tú no tienes una base que sea significativamente proactiva en términos de lo que son los estudios. Porque te digo que mis padres tuvieron esa bondad. ¿Hay nombres específicos que usted pueda mencionar? Sí, ¿nombres específicos? Antes de irnos a la pausa comercial. Te lo voy a mencionar. Pero la educación entre mis padres no era arraigada, era muy débil, muy baja. Y entonces alguien tiene que llevarte de la mano conjuntamente con ellos. Mira, yo es imposible, y eso fue lo que me proyectó a mí dentro del periodismo. Amigos que hoy ya han estado en el periodismo, te puedo mencionar a Roberto Brito, posiblemente lo conocen, a Abigail Peña, Aníbal Rosario, un dirigente de izquierda en mi pueblo, que nos dio todo lo que pudo darnos, o el profesor Rafael Aridio Hidalgo, que era periodista y también era profesor. Usted tuvo muchos ángeles en el camino que lo apoyaron a usted una gama en su de crecimiento. Por supuesto que sí, toda una gama de personas, porque a veces hasta decirte una cosa que tú entiendas incorrecta te ayuda en la medida como la veas. Una forma de acompañamiento, porque cada uno fungieron como un ladrillo para siempre, terminar esta siempre edificación. Se lo digo, José Casimiro, un hermano de Franco Badía, que vivían allá, porque ellos son de descendencia de San Francisco de Macorís. No daba buenos consejos, no daba muchísimas cosas. A veces nos prestaba libros porque no teníamos con qué comprarlos. Exacto. Vamos a la pausa, doctor. Más avanzado que nosotros. Vamos a la pausa comercial. Entonces vamos a entrar con el tema principal, ¿verdad? De hecho, ya usted es un tema principal, pero para que hablemos de salud mental y los afectos del COVID. Eso es importante. Adelante, señor director. En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel.
Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a Favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Y continuamos con todos ustedes, llevándole siempre información de mucho interés. Hoy estamos con psicólogo, abogado y politólogo, hablando de temas importantísimos. Hablamos en el primer segmento de lo que era su vida y su trayectoria personal, y en este segundo segmento vamos a hablar del tema que está de moda y sobre el tapete, que es el tema de la salud mental y la nueva ley. Vamos a ver con el doctor cómo se desenvuelve todo esto y cómo se está aplicando, cómo está recibiendo la población este tema que ha sido obligatorio, visto el incremento que ha habido de los casos de salud mental después del COVID. Doctor, estamos aquí para escuchar toda nuestra audiencia y todos nosotros. Cuéntenos de la nueva ley. Gracias, Reina. En verdad, el COVID es una tendencia, la moda se van. Sí. Es una tendencia. Así es. Y no quiero que la moda impida que mañana cuando nosotros la necesitamos, y ojalá que no, pero sí la necesitamos, que encontremos la tendencia que en algún momento fue un gran paradigma en ejecución y que hoy día es una realidad. Me refiero a mañana, ¿no? Claro que sí. Al futuro. El futuro. Doctor, esta ley, permiso Williams, esta ley, ¿se hizo imperiosa la necesidad de estar fuera ahora o eso se venía ya tomando en consideración tiempo atrás? Aquí hay una tendencia, un movimiento que ha venido hablando de salud mental y que ha venido hablando porque real y efectivamente la ley 8701 dejó en el marco de la exclusión total lo que es salud mental. Entonces, en el término salud mental... Doctor, incluyendo ahí, escúcheme que lo interrumpa, incluyendo ahí, la ley 8701 excluyó lo que fue el tema de la salud mental, pero que había una ley antes que esto. No. La ley 1206. No, te explico. Entonces, de la ley 8701 salen entonces todo un conjunto de organismos y ahí viene la administradora de salud mental. Okay. Eso entonces en el catálogo de salud pública estructurado para los servicios, para toda la dinámica que tenía que ver con medicamentos y con habilitación y con prevención y con internamiento. La salud mental no fue incluida. Entonces, eso ha creado un problema que si tú vas con un problema de salud mental, no tiene cobertura. Y por lo menos tiene entonces que costearla. Los costos de salud mental son costosos, sí, como sí, todo. sí, como En todo. términos de salud implica todo que es costoso. Sí, sí. Entonces, no hay cobertura para los problemas de salud mental. No. Eso es fuerte. No hay cobertura. Para temas drásticos como entonces, cáncer y esas cosas. Eso ha inclinado que la población se dé cuenta de la necesidad de esos elementos de exclusión y que si vamos a la Constitución nos damos cuenta que hay un parámetro inconstitucional porque la Constitución prevé los mecanismos de inclusión, no de exclusión. Y sobre todo cuando son sociales, pues mucho más.
para darle un ambiente. Entonces, en el año 2006 se creó la ley 1206 que trata de salud mental. Pero esa ley creó como un aspecto filosófico de la ley todo un conjunto de propuestas. Incluso la ley establece la creación de un viceministerio de salud mental. Exacto. Y eso no existe. No existe. En el Ministerio de Salud Pública tenemos un departamento de salud mental. Uh-huh. Un departamento que no es un viceministerio. Que no es un viceministerio y no tiene subdivisiones. Un departamento de salud mental que por lo general lo dirige un psiquiatra. Uh-huh. Entonces, no hay una subdivisión donde haya un área para psicología puesta específicamente, doctor, en el organigrama. ¿Será que la psicología no es vista en este país como una rama de la salud? Desde un punto de vista sí y desde otro punto de vista no. ¿Cuál es el punto de vista? Bueno, si tú vas a mi consulta con una situación y sin yo darte un medicamento te doy una solución, ¿cómo tú ves la psicología? Positiva, ¿no? Positiva. Que me dio una solución, me dio un aval. Sí. Pero si tú vas al médico y no tienes una solución, ¿cómo te sientes? Mal, frustrado. No te sientes bien, y entonces no funciona. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? La psicología funciona en base a terapia. Sí. Básicamente, a menos que tú no tengas un problema mayor, tú no vas al psiquiatra para medicamentos. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, tú tienes que tener la habilidad de entender que te va a sanar a base de terapia y no de medicamento. Entonces, eso entra en contradicción, porque ¿qué promueven las ARS y la Ley 187? Promueven la salud a través de la curación a través de medicamentos. Doctor, si es bien visto, como ha dicho William, que no se toma en consideración la salud mental como algo prioritario, y habíamos hablado anteriormente el precio excesivo que hay que pagar por los problemas de salud mental y psicológicos. Uh-huh. Incrementa, y visto que habíamos dicho anteriormente que un psicólogo es quien debe hacer un referimiento a un psiquiatra, es decir, que las personas no vamos directamente a un psiquiatra porque no entendemos que tenemos una problemática a esos niveles. Uh-huh. El costo tan alto hace que las personas no vayan en busca de la salud del psicólogo porque no están subsidiados por las ARS. Entonces, ¿se va incrementando este problema hasta llegar a un problema psiquiátrico? Por supuesto, porque un dolor de cabeza que tú no atiendas es una situación que mañana puede tener una consecuencia peor, uh-huh, porque tú no... Obviando los primeros síntomas. En principio, los primeros síntomas no le pusiste atención porque uh-huh, eran de media hora, 45 minutos, pero tú no sabes de qué te está pidiendo el cuerpo a través de esas pequeñas señales que te envía. De esa alerta, exactamente. Entonces, sí, en salud mental es lo mismo. Tú tienes un problema de personalidad, de cualquier descomposición orgánica, sí, que tenga el individuo psicológicamente. Entonces ahí sería una obesidad que aquí no se trata sí, como un problema psicológico. Y es un problema, mira, que está agravando las sociedades en el mundo. La obesidad es una enfermedad silente. Es como los problemas psicológicos, sí, y no se le da mucho entendimiento. Entonces, esta ley que está cursando en el Congreso, yo entiendo que viene a dar una respuesta, y sobre todo una respuesta a una situación que en el marco de lo que es el COVID, la segunda etapa más fuerte, o el segundo efecto negativo, la segunda pandemia, son los efectos psicológicos y psiquiátricos. Los efectos de salud mental. Entonces, que este COVID no ha dejado. Es una irresponsabilidad gubernamental, médico, no lo entendemos, que pudiendo evitar un tipo de situaciones en su fase inicial como un cáncer, sí, se deje pasar y llegar a temas extremos donde el problema es, la comodidad de ello está en que cuando se incrementa y se hace tan grande que está fuera de las manos del paciente, al final no era problema de ellos.
por eso no les importaba. Sí. Seguían Sí. creciendo la problemática hasta llegar a un problema psiquiátrico, Ujú. que ya el problema era económico y de la familia del paciente. Y mucha. Ahora, ¿qué comprende la ley que en sí se está poniendo? ¿Está aprobada 100%? No, la ley está sometida simplemente. Ok. Está para evaluación en la Comisión ¿Y de Salud. qué comprende esta ley? ¿Qué abarca? Es muy significativa porque esta ley viene a hacer como un hincapié en lo que es la ley 1206, Exacto. pero desde otra perspectiva. Esta viene en la ejecución De lo que era la ley 1206. de su propia ley. Esta ley se ejecuta a sí mismo, pero se ejecuta sobre la base de lo que aquella ley no propone. Ujú. Esta ley tiene el acceso, la prevención, la medicación, Ok. la rehabilitación Ajá. y la intervención del Estado Exacto. a través de los seguros, tanto públicos como privados, de que le den acceso total a los pacientes que requieran atención de salud mental. Entonces, el que no tenga la cobertura del SENASA tiene que darle esa cobertura, si no tienen seguro privado, en el seguro... La área de de- preferencia, Sí, ¿verdad? tienen que darle la cobertura para que tengan acceso como cualquier otra temática. Te duele un pie, tienes un problema en una rodilla, tú vas a un hospital y tienes acceso con un seguro que es pagado por el Estado. Y ese Exacto. seguro, entonces, a través de eso, tú tienes acceso y tienes una intervención bajo esa misma condicionante. El proyecto de ley tiene esa idea. Ahora que esta semana vamos a una comisión, a la Comisión de Salud, y vamos a llevar una propuesta ampliando la cobertura de esa ley. Doctor, ¿se prevé que esta ley le dé participación integral ahora a la psicología? A la psicología, a la psiquiatría y a la población. Excelente. Porque eso iba a decir que no es solamente Sí. el paciente. ¿Y qué tal la familia? La mayoría de las familias necesitan Por eso la ley asistencia tiene Sí. su base psicológica y económica. ¿eh? La ley tiene su base en la colectividad, en la comunidad. La ley procura que la psicología, que esa ley trabaje con la comunidad. Ese es su punto de referencia. Correcto, Muy porque significativo. la ley de seguridad social, doctor, en principio se preveía, y así está en la ley, que el cuidado personal de la salud de la persona iba a ser por departamentos. Ujú. Es decir, que una psicología, un psicólogo viene siendo como la antesala o quien va a referir, quien va a orientar al paciente si necesita en caso de Claro. ya una atención ya más fuerte como un psiquiatra. Aquí tenemos que las enfermedades no son atendidas directamente por el especialista, porque se preveía que el paciente fuera primero a donde el médico general, El médico internista. Sí. luego al que médico fuera familiar, refiriendo. luego Sí. se iba refiriendo, Sí. que es lo mismo que sucede con la salud Con la mental. salud. Está el Esa psicólogo es para la problemática. orientarte. Si tú observas el artículo 61 de la Constitución, te vas a dar cuenta que habla de la salud, pero habla de la salud en un término de prevención. Exacto. Prevención. Entonces, en materia de salud mental y en materia de salud, el psicólogo es un ente significativo. Por no decirte, es el más determinante, pero es el que traza la pauta de la prevención. Sí, quien empieza, Porque si tú vas al psicólogo y él entiende que tú no estás de evaluarte psicológicamente, te declina al médico Al médico que internista. corresponda, digamos, a un Sí. médico de familia, a un médico general, para que te haga una evaluación. Ujú. Si es necesario, por requerimiento, él hace esa evaluación y luego te puede traer nuevamente, pero esa no es la idea básicamente, sino el hecho de que tú tengas un mecanismo un alcance de prevención, porque Exacto. eso le sale muy económico al Estado. Prevenir. La Organización Mundial de la Salud establece que por cada dólar que tú inviertes en la salud mental de un trabajador o de un paciente, Te está ahorrando. tú ganas 5. Es tremendo. Es decir, tú inviertes 20 centavos de dólar y tú te ganas 80. Te ganas 80, eso es un 80%. Porque ¿cuál es la condicionante de esto? Si tú tienes una situación psicológica que te preocupa, ¿tú vas a tener el mismo rendimiento Claro. en una actividad Claro. laboral? Para No nada. la va a tener. No la va a tener. Entonces, frente a ese hecho, esas son Sí. las evaluaciones que tiene la OMS. Entonces, partiendo de eso,
la ley o el proyecto de ley que cursa en el Congreso, nosotros tenemos que darle apoyo a esa ley y vamos a darle apoyo. Ustedes van mañana a una comisión de salud a conocer el 21. al 21. Vamos a hacer algunas propuestas porque se va ya a esa comisión. El colegio de psicólogos se está involucrando ahora en los No lo he visto todavía. No Doctor, lo he visto. Hay una convergencia de muchas instituciones y muchas personas detrás de esta idea para procurar que esta información, aprovechando canales como este, llegue a la población, para que la población sepa lo que se está debatiendo. Doctor, de forma breve, que ya estamos casi terminando. Ay, qué pena. Más que la prevención y el tratamiento en sí de la enfermedad, el factor medicamento, que son medicamentos de alto costo y de uso prolongado, ¿esta ley tiene alguna prevención para esto? Lo establece que deben de estar disponibles al 100%. La ley establece eso. Que un aporte. Y hay una cosa importante, como le decía, de la ley 1206. Esta ley es corta, apenas tiene 11 artículos. Nosotros vamos a hacer una propuesta para que la comisión, si lo entiende de rigor, lo evalúe y la amplíe en algunos elementos. Pero básicamente, en términos de psicología, el Estado necesita una institución que haga cumplir la ejecución de esa ley cuando ya sea una ley. Exactamente. Entonces estamos proponiendo la creación de una Dirección General de Salud Mental. En el Ministerio. En el Ministerio de Salud, sí, dentro del esquema global que tiene el Ministerio como, ¿usted entiende como órgano rector de la salud. Exacto. Entonces, a partir de ahí, que haya una subsecretaría, una subdirección que tenga que ver con todo lo que es la aplicación de esa ley con la psicología para que se ejecute conforme a todo lo que va a proyectar y que tanto la subdirección como la dirección general sean responsables de toda esa materia, de toda esa aplicación legal. ¿Usted entiende que si esta ley se aprueba, entonces la ley 1206 sería derogada? Necesariamente no, porque la ley establece una serie de principios y de mecanismos que en 14 años, 15 años no ha tenido efectividad. De modo que la ley está sin ejecución. Incluso, te decía al principio del programa, que la ley establece, la 1206 establece un viceministerio de salud mental que no existe, ni siquiera. Doctor, la ley no tiene ejecución. El tema pica y se extiende. Sí. Eso sería un tema interesantísimo que no tendríamos por el momento cómo terminarlo y llevar en su totalidad toda la información. El doctor se va a ir a que siga ampliando este tema, enfrentados allá con el otro espacio de don Mariano. Ahí usted se va a expresar. Porque faltó la pregunta clave, que era cómo ha afectado el COVID de verdad a la salud mental del dominicano. Pero ya esa pregunta, la respuesta la tendremos cuando usted vuelva. Por suerte, el doctor sí le había dado unas serie pinceladas. de que tú no te imaginas cómo eso hay intervención psicosocial, económica, trauma de todo. Doctor, le vamos a traer a otro espacio para que usted nos hable entonces de cómo ha afectado el COVID al dominicano en estos tiempos. A la población general, que no solo al dominicano. Señores, gracias por estar con nosotros en Imagen Pública. Nos vemos el próximo sábado. Como dice Mariano Abreu, quiérase, mímase, apapáchese, que usted es la persona más importante de este planeta. Nos vemos, chao. Gracias.